Hay algo que nadie te dice cuando empiezas a caminar con Dios, incluso creyendo, vas a tener días en los que te sientes solo, confundido y al borde del colapso. Y es justo ahí donde muchos se preguntan, ¿de qué sirve confiar si sigo sintiendo ansiedad? Este video no es para los que tienen todas las respuestas ni para los que siempre están bien. Es para ti, que oras y no ves cambios. Para ti, que sonríes en público, pero lloras cuando apagas la luz. Para ti, que amas a Dios, pero no entiendes por qué todo se desordena a la vez. Lo que vas a escuchar hoy no es una frase bonita ni una receta rápida. Es una verdad que puede cambiar tu forma de vivir. La paz no llega cuando todo se soluciona, sino cuando decides confiar en medio del caos. Y eso no es pasividad, es fe viva. Y si te dijera que Dios no se ha olvidado, que Él ya está obrando, incluso en lo que no puedes ver. ¿Y si lo que estás viviendo ahora es solo el silencio antes del milagro? Prepárate. Esta reflexión no solo va a tocar tu mente, va a abrazar tu alma. Porque no viniste hasta aquí por casualidad. Viniste porque tu corazón necesita descansar. Y hoy vas a entender por qué soltar el control no es rendirse, sino abrirle paso a la intervención de Dios. Empezamos. A veces sentimos que todo se detiene. No hay respuestas, no hay señales, no hay cambios visibles. El mundo exterior continúa girando, pero dentro de nosotros hay un peso, una sensación de espera infinita. Oramos, esperamos, preguntamos, pero parece que el cielo ha cerrado su puerta y Dios, por alguna razón que no entendemos, ha elegido quedarse en silencio. Y ese silencio no solo duele, desespera. Nos hace pensar que nuestras oraciones no llegaron, que quizás hicimos algo mal, o peor aún, que estamos solos. Pero lo que no vemos, y aquí está el misterio, es que ese silencio no es ausencia, sino actividad escondida. Como cuando las raíces de un árbol se expanden bajo tierra en el más absoluto secreto, mientras en la superficie no pasa nada aparente. Así obra Dios, profundamente, en lo invisible, sin ruidos ni fuegos artificiales. En nuestra naturaleza humana, asociamos el amor con las demostraciones visibles. Queremos gestos, queremos pruebas, queremos evidencias. Pero Dios, en su sabiduría infinita, sabe que la fe más genuina no nace de lo que se ve, sino de lo que se cree aun cuando no hay nada en que apoyarse. Él no juega con nuestro corazón. Él construye, moldea, transforma. Y muchas veces, para que algo se forme dentro de nosotros, paciencia, carácter, obediencia, confianza, tiene que quitarnos todo aquello que nos hace depender de lo externo. En ese proceso, duele, sí. Se siente como abandono, como si hubiéramos quedado a la deriva. Pero lo cierto es que el capitán sigue al mando. El barco no ha perdido el rumbo. Solo que estamos atravesando una zona donde la visibilidad es nula, y solo podemos avanzar con los ojos cerrados y el alma abierta. Dios trabaja cuando dormimos, cuando dudamos, cuando lloramos, incluso cuando nos enojamos con Él. Su amor no se apaga por nuestras quejas ni se retira por nuestros miedos. Él comprende nuestra fragilidad más de lo que nosotros mismos la entendemos. Y por eso, sigue obrando aunque no lo merezcamos, aunque no lo percibamos, aunque no se lo agradezcamos. Hay personas que están vivas hoy porque Dios intervino en una carretera sin que ellas lo supieran. Hay familias que no se destruyeron porque Dios trabajó en lo profundo del corazón de alguien mientras dormía. Hay puertas que no se abrieron porque Él sabía que detrás había dolor, y su silencio fue, en realidad, una forma de protección. ¿Cuántas veces hemos dicho por qué no pasó y, años después, dijimos gracias a Dios que no pasó? Él ve el todo, nosotros solo vemos un instante. Él conoce el propósito completo, nosotros solo sentimos la parte que duele. Imagínate un bordado visto desde abajo. Lo único que se ve son hilos enredados, nudos sin forma, colores desconectados. Pero si subimos y lo vemos desde arriba, aparece el diseño completo, bello, armonioso. Así es la vida desde la perspectiva divina. Lo que para ti hoy es un enredo sin sentido, para Dios es parte del diseño. Cada silencio, cada espera, cada aparente fracaso, cada momento en que sentiste que tus lágrimas caían al vacío, estaban siendo recogidas por aquel que prometió enjugar cada una de ellas. No estás solo. Nunca lo estuviste.
Estás en medio de una obra divina que no se detiene, aunque tú no lo percibas. El silencio de Dios no es indiferencia, es profundidad. Es trabajo invisible. Es amor en movimiento. Los evangelios están llenos de momentos donde Jesús parecía callar ante el dolor de otros, pero su silencio tenía propósito. Con Lázaro, por ejemplo, esperó días antes de ir, y eso permitió que su resurrección fuera aún más impactante. No fue crueldad, fue revelación. En otro momento, cuando la mujer cananea clamaba por su hija, él no le respondió palabra, y muchos podrían pensar que fue rechazo. Pero ese silencio sacó de ella una fe tan grande, que Jesús terminó diciendo que no había visto tal fe en todo Israel. El silencio de Dios nunca es para destruirte, sino para mostrarte lo que hay dentro de ti. A veces, solo en el vacío de respuestas es cuando descubrimos la riqueza de lo que llevamos por dentro. Tú que estás leyendo esto quizás estás en ese lugar de espera. Tal vez tienes oraciones que parecen no haber sido escuchadas, sueños en pausa, promesas en espera. Y quizás te cuestionas si Dios se ha olvidado de ti. Pero permíteme ser claro, Él no olvida. Él no abandona. Él no deja a mitad de camino. Lo que tú ves como retraso, Él lo llama preparación. No es tiempo perdido, es entrenamiento invisible. Hay músculos de tu fe que solo se desarrollan en la sala de espera espiritual. Hay dones que solo florecen cuando ya no dependes de emociones, sino de convicción. Hay victorias que solo llegan cuando sueltas el control y decides confiar, incluso sin entender. Y sí, es válido sentir tristeza. No estás fallando por llorar, por tener dudas, por sentirte frustrado. Dios no necesita una fe perfecta, necesita un corazón dispuesto. Si lo único que puedes decir hoy es aquí estoy, Señor, eso basta. A veces, la oración más poderosa no tiene muchas palabras. A veces es solo un suspiro, una lágrima, un pensamiento dirigido a lo alto. Lo importante es no desconectarte. Lo importante es no rendirte. Sigue apareciendo. Sigue creyendo. Sigue abriendo espacio para que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Porque aunque no veas señales, aunque no escuches respuestas, aunque no sientas consuelo, Dios sigue trabajando. Hay algo muy hermoso en saber que el Creador del universo no depende de nuestro estado de ánimo para cumplir sus promesas. Él no cambia cuando nosotros cambiamos. Su fidelidad no se ve afectada por nuestra inseguridad. Eso nos libera de la necesidad de tener todo bajo control. Y cuando sueltas esa carga, cuando dejas de exigir respuestas inmediatas, cuando eliges confiar a pesar del silencio, experimentas una paz que no tiene explicación lógica. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7, no viene porque todo se resuelve, sino porque sabes en quién estás confiando. El proceso puede ser largo, sí. Y puede que no tengas garantías visibles. Pero tienes una promesa. Y esa promesa no caduca, no se anula por el tiempo ni por tus tropiezos. Dios es más fiel que tus dudas. Más constante que tus emociones. Más grande que tus errores. Y está obrando ahora mismo, en este preciso instante, en áreas de tu vida que ni siquiera sabes que necesitan ser transformadas. Él no improvisa. Él no se distrae. Él no olvida. Y un día, no lejano, no imposible, mirarás atrás y entenderás que cada silencio fue parte del proceso que te llevó exactamente a donde debías estar. A veces, lo más doloroso no es lo que vivimos, sino lo que no entendemos. Pasamos por pérdidas, rechazos, cambios bruscos, puertas que se cierran de repente, y la mente comienza a girar como un remolino de preguntas que no encuentra descanso. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no salió como esperaba? ¿Por qué Dios no me respondió? Nos aferramos a esas preguntas como si fueran llaves para desbloquear el consuelo, como si entender lo que pasó pudiera devolvernos la paz. Pero no siempre funciona así. La mente busca lógica, pero el alma necesita otra cosa, confianza. Y hay un momento en la vida espiritual en el que entendemos que la paz no llega cuando todo se explica, sino cuando decidimos dejar de exigir explicaciones. Es un giro interior, como soltar una cuerda que nos estaba ahogando sin darnos cuenta. Vivimos en una cultura que idolatra el control.
Queremos saber, prever, analizar, tener respuestas rápidas y claras para todo. Pero Dios no siempre responde a ese sistema. A veces calla, otras veces responde de manera inesperada, otras permite que algo nos sacuda sin darnos el porqué inmediato. No es porque le falte amor, es porque su amor opera en una dimensión diferente. Él ve cosas que nosotros no podemos ver. Como un padre que no explica todo a su hijo pequeño, no porque no quiera, sino porque aún no está listo para comprenderlo. Así es con Dios. Hay cosas que solo se comprenden después de haber crecido, y otras que ni siquiera en esta vida serán del todo claras. Y está bien. Porque la paz que Él da no está basada en la información, sino en la presencia. Cuando dejas de preguntar por qué, no estás renunciando a pensar, estás eligiendo confiar. Estás diciéndole a tu alma, no necesito entender todo para tener calma. Es como estar en un avión y confiar en que el piloto sabe lo que hace, aunque tú no veas la cabina. Muchos creyentes viven atormentados no por lo que les pasó, sino por no comprender por qué les pasó. Y esa angustia es una carga que nunca fuimos diseñados para llevar. Hay una paz inmensa en rendirse. En decir, Señor, no lo entiendo, pero me quedo contigo igual. No lo comprendo, pero sé que tú eres bueno. Esa clase de entrega no elimina el dolor, pero lo suaviza. No borra el pasado, pero lo redime. Y en ese momento, como una brisa suave después de la tormenta, llega la paz que solo el cielo puede dar. Jesús mismo, en la cruz, gritó porque me has abandonado, y ese clamor nos recuerda que hasta el más santo pasó por ese punto de no entender. Pero después vino la resurrección. El silencio del sábado dio paso a la gloria del domingo. A veces, estamos justo ahí, en ese sábado del alma donde no hay respuestas, solo silencio. Y es ahí donde se cultiva la fe más pura. Porque creer cuando todo tiene sentido es fácil. Lo difícil, y profundamente transformador, es seguir creyendo cuando nada encaja. Cuando las piezas del rompecabezas parecen de otra caja. Y sin embargo, sigues confiando. Sigues orando. Sigues esperando. Eso, amigo mío, es fe madura. Hay personas que se han enfermado emocionalmente por no soltar esa pregunta. Vivieron años atrapadas en un ¿por qué me dejó? ¿Por qué murió tan pronto? ¿Por qué justo cuando iba todo bien? Y esas preguntas sin respuesta les robaron la paz, el sueño, la alegría. No porque Dios no quiera dárselas, sino porque están buscando consuelo en el lugar equivocado. El consuelo no siempre viene con lógica. A veces, viene con presencia. Con un abrazo divino que no explica, pero envuelve. Que no responde, pero consuela. Que no aclara el pasado, pero ilumina el presente. Y eso basta. Porque saber que Dios está, incluso cuando no entendemos, nos devuelve la paz. Yo mismo pasé por situaciones que me rompieron por dentro. Momentos en los que todo lo que quería era una explicación. ¿Por qué se enfermó alguien que amaba? ¿Por qué se cerró una oportunidad que parecía venir de Dios? ¿Por qué tuve que empezar de nuevo tantas veces? Y durante mucho tiempo, busqué esas respuestas como un náufrago buscando tierra firme. Pero fue en el momento en que solté las preguntas, cuando respiré profundo y dije, no tengo que saberlo todo, solo tengo que seguir caminando, que algo en mi interior cambió. No se resolvió todo de inmediato, pero apareció una paz nueva, una certeza dulce, Dios sabe lo que hace. Y eso basta. Tú también puedes llegar a ese punto. No necesitas forzarte a olvidar, ni pretender que nada pasó. Puedes mirar al cielo y decir con sinceridad, no entiendo nada, pero confío en ti. Puedes escribir en tu diario, hoy decidí soltar la pregunta y abrazar la paz. Puedes, cada vez que la mente te empiece a inquietar, detenerte, cerrar los ojos y repetir, no necesito el porqué. Solo necesito recordar quién es Dios. Esa práctica, tan sencilla, puede convertirse en un hábito de libertad. Porque cada vez que eliges la confianza por encima de la explicación, estás entrenando tu alma para descansar. Y descansar también es espiritual. También es un acto de fe. Hay una historia que siempre me conmueve, la de una mujer que perdió a su hijo en un accidente. Durante años preguntó por qué. Visitó pastores, psicólogos,
buscó señales. Un día, en medio de una oración silenciosa, no escuchó ninguna respuesta, pero sintió una paz tan profunda que rompió a llorar. No porque recibió una explicación, sino porque entendió que su hijo estaba en paz y que Dios no había estado ausente ni un solo segundo. Esa paz la transformó. Comenzó a acompañar a otras madres en duelo, a escribir, a consolar. Su dolor no desapareció, pero se convirtió en un canal de gracia. ¿Qué cambió? No la situación, sino su necesidad de entenderla. Esa es la clave, no todo se sana con respuestas, pero sí con fe. Y tú, hoy, puedes hacer ese cambio. Puedes pasar de la ansiedad de la pregunta a la quietud de la confianza. Puedes soltar el por qué y abrazar el para qué. Que es una pregunta que no exige control, sino propósito. Porque mientras el por qué busca explicación, el para qué abre la puerta a la redención. Y Dios es experto en eso, en transformar lo que dolió en algo que sana a otros. En usar tus heridas como canales de compasión. En tomar tus noches oscuras y hacer de ellas luz para alguien más. Pero todo comienza cuando sueltas la necesidad de entender y eliges simplemente estar con Dios en medio de lo que sea que estés viviendo. Hay momentos en los que todo lo que quisiéramos es una explicación. Necesitamos entender por qué las cosas salieron como salieron, por qué personas que amamos nos fallaron, por qué una puerta que parecía de Dios terminó cerrándose sin previo aviso. Vivimos buscando sentido, como si conocer el por qué nos diera una especie de alivio o paz. Pero la verdad es que hay circunstancias en la vida que no tienen lógica inmediata, ni respuestas claras, y tratar de resolverlas con la razón nos deja más vacíos, más ansiosos, más desgastados. Dios, en su soberanía, muchas veces no se presenta para dar explicaciones, sino para invitarnos a dar un salto. Y ese salto tiene un nombre que incomoda a la lógica: fe. Porque la fe no necesita entender, solo necesita confiar. La cultura moderna nos ha hecho creer que debemos tener todo bajo control. Mapas, planes, certezas, garantías. Nos enseñan desde pequeños que entender es poder. Pero en el reino de Dios, muchas veces es al revés. Cuando sueltas la necesidad de entender, es cuando realmente experimentas poder. Porque el control es una ilusión que desgasta el alma. Puedes planear cada detalle de tu vida y aún así despertarte un día y ver que todo cambió sin previo aviso. Un diagnóstico, una llamada, una decisión de otro que afecta tu camino. ¿Y qué haces entonces? ¿Te detienes hasta tener claridad? ¿Te paralizas esperando una explicación lógica? No. Tomas aire, miras al cielo y eliges confiar en aquel que sabe lo que tú no sabes. La fe es, por definición, caminar sin ver. No es ignorancia, no es negación de la realidad, no es ingenuidad espiritual. Es la convicción de que aunque tú no veas, Dios sí ve. Aunque tú no entiendas, Dios entiende. Aunque tú no tengas el mapa completo, Él ya llegó al destino. Es como cruzar un puente envuelto en neblina. No ves el otro lado, pero sabes que está allí. Sigues caminando porque confías en la estructura, en la base que lo sostiene. Así es la fe, no caminas por lo que ves, sino por lo que crees. Y esa creencia no se basa en emociones cambiantes, sino en la constancia del carácter de Dios. Él no cambia, no miente, no se equivoca, y eso basta para seguir. Muchas veces he querido entender cosas que me sobrepasaban. Situaciones que no tenían sentido, tiempos de espera que parecían castigo, silencios que dolían. Me senté frente a Dios con el corazón en la mano y le dije, solo quiero saber por qué. Y en vez de recibir respuestas detalladas, sentí un susurro en el alma que decía, no necesitas entender. Solo necesitas seguir caminando. Al principio, eso me frustraba. Quería certezas. Pero con el tiempo, entendí que lo que Dios me estaba ofreciendo no era una respuesta, sino una compañía. Y esa presencia, esa cercanía, fue más poderosa que cualquier explicación. Porque la fe no busca entender para seguir, sino que sigue aún sin entender. Hay un pasaje en la Biblia que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, Proverbios 3:5. Y eso suena muy bonito hasta que te toca vivirlo. Hasta que te despiden del trabajo que creías seguro.
Hasta que alguien en quien confiabas te traiciona. Hasta que un diagnóstico cambia todos tus planes. En esos momentos, tu entendimiento se desmorona. No hay lógica que sostenga el alma. Pero si allí, justo allí, eliges confiar, aunque sea entre lágrimas, estás experimentando el verdadero poder de la fe. Porque no se trata de negar lo que duele, sino de decidir en quién te apoyas cuando todo lo demás falla. Recuerdo una historia real de una mujer que perdió a su esposo en un accidente inesperado. Tenían planes, sueños, un futuro dibujado con ilusión. Su primer impulso fue preguntarse una y otra vez, ¿por qué? No dormía, no comía, no encontraba consuelo. Hasta que un día, leyendo su Biblia, encontró este versículo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, Isaías 55, 8. Lloró con rabia al principio. Pero algo en su interior se quebró de forma distinta. Empezó a repetir, no lo entiendo, pero confío. Y día tras día, esa frase se volvió su sostén. No tuvo la respuesta que buscaba, pero ganó una fuerza que no sabía que tenía. Años después, acompaña a otras mujeres en duelo. ¿Qué la sostiene? No la lógica. La fe. Tú también puedes vivir así. No necesitas tener todas las piezas del rompecabezas para avanzar. Puedes caminar con un solo paso de luz. Puedes decir, Dios, no tengo idea de por qué esto pasa, pero me niego a dejar de confiar en ti. Esa decisión puede cambiar tu vida. Porque la fe activa cosas que la lógica no puede mover. Cuando decides confiar, algo se abre en lo espiritual. Es como si Dios dijera, eso es lo que estaba esperando. Ahora puedo actuar a mi manera. Porque sí, muchas veces nuestro deseo de entender se vuelve una barrera para el mover de Dios. Nos aferramos tanto a la necesidad de tener claridad que impedimos que lo sobrenatural fluya. Imagina a un niño de 3 años al que su padre lleva al médico para una vacuna. El niño llora, no entiende, se siente traicionado. Pero el padre no lo deja de amar. Al contrario, sostiene su mano, lo abraza después, le compra un helado quizás. El niño no comprende, pero se siente amado. Así pasa muchas veces con nosotros y Dios. Estamos gritando, ¿por qué permitiste esto?, mientras Él está sosteniendo nuestra alma con ternura. No entender no es un castigo. Es parte del crecimiento. Es parte del viaje. Y en el viaje, no necesitas saber cada detalle del destino. Solo necesitas seguir el paso del que guía. Si hoy estás viviendo una situación que no comprendes, quiero decirte esto: está bien no entender. Está bien llorar. Está bien sentir confusión. Pero no te quedes allí. No pongas tu casa en el valle del porqué. Construye una tienda en el monte de la confianza. Tal vez no tengas todas las respuestas, pero tienes promesas. Y las promesas de Dios son suficientes para sostenerte. Él ha dicho que nunca te dejará, que está contigo todos los días, que aunque pases por fuego no te quemarás, que aunque camines por el valle de sombra, Él estará contigo. ¿Acaso no es eso más fuerte que cualquier explicación? No necesitas tener una fe perfecta. Solo una fe real. Una fe que diga, me cuesta, pero creo. Una fe que se levanta cansada pero no se rinde. Una fe que no necesita entender todo para seguir amando a Dios. Porque amar a Dios no es solo cuando todo es claro. Es sobre todo cuando todo es oscuro y aún así eliges permanecer. Esa fe transforma. Esa fe cura. Esa fe mueve montañas interiores que ni sabías que tenías. Porque cuando decides creer sin ver, sin entender, sin sentir, estás diciendo, Señor, eres más que mis circunstancias. Eres más que mis preguntas. Eres más que mi lógica. Y cuando llegas allí, cuando haces esa rendición interior, una paz distinta comienza a llenarte. No es la paz de quien lo tiene todo resuelto, sino la paz de quien sabe en quién ha confiado. Una paz que no depende de la explicación, sino de la relación. Porque al final, la fe no es un concepto. Es una relación viva con aquel que sostiene el universo. No estás confiando en una teoría. Estás confiando en una persona, en Dios mismo, que te conoce, te ama y nunca se equivoca.
Eso lo cambia todo. Eso le da sentido al sinsentido. Eso convierte la oscuridad en oportunidad. Así que hoy, si estás en medio de algo que no entiendes, no te castigues por no tener claridad. No pienses que estás fallando porque te sientes perdido. Simplemente haz esto, levanta tus ojos al cielo, respira profundo y repite en tu corazón: no necesito entender todo. Solo necesito fe. Escríbelo en un papel. Recuérdalo cada mañana. Decláralo cuando la ansiedad te ataque. Porque esa frase será tu ancla, tu refugio, tu escudo. Y verás cómo, paso a paso, sin saber cómo, la paz de Dios comienza a llenar tu mente y tu corazón. Hay batallas que no se ven, pero se sienten como una tormenta dentro del pecho. No hay explosiones ni enemigos con espadas, pero el campo de guerra está activo desde que abres los ojos cada mañana. El mayor campo de batalla espiritual no siempre está afuera, muchas veces está justo entre nuestras propias orejas. La mente, cuando no está rendida a Dios, se convierte en un enemigo sutil, persistente, cruel. No porque sea malvada en sí misma, sino porque fácilmente se contamina de dudas, pensamientos repetitivos, miedos que se multiplican, inseguridades que se alimentan unas a otras como si fueran lobos hambrientos. Y cuando dejamos que la mente gobierne sin filtro espiritual, ella no solo nos aleja de la paz, sino que distorsiona la voz de Dios al punto de hacernos creer que el silencio divino es rechazo, que la espera es abandono, que la prueba es castigo. Muchos creyentes se culpan por no tener paz, como si fuera un error de fe. Pero la realidad es que, muchas veces, el problema no está en el corazón, sino en la mente que no descansa. Una mente sobrecargada de pensamientos negativos no puede escuchar la voz del Espíritu. Una mente ansiosa cuestiona todo lo que Dios dice. Una mente saturada de preocupaciones proyecta escenarios falsos y se convence de que son reales. Por eso, en Romanos 12:2, Pablo no dijo, renueven su corazón, sino, sean transformados por la renovación de su mente. Porque la mente es como un lente, si está sucio, distorsiona todo lo que miras. Puedes tener un buen corazón, una fe sincera, pero si tu mente está llena de mentiras, verás a Dios como alguien lejano y duro, cuando en realidad está cerca y es tierno. El enemigo espiritual no necesita destruirte físicamente para frenarte. Le basta con instalar una idea: no eres suficiente, Dios se olvidó de ti, vas a fracasar otra vez, nadie te entiende. Si logra que creas eso, ya ganó. No necesita quitarte tu Biblia, solo necesita convencerte de que no vale la pena abrirla. No necesita sacarte de la iglesia, solo necesita sembrar en ti la sensación de que todo es rutina, que nada cambia. Y lo más peligroso es que, como esos pensamientos vienen desde tu mente, parecen tuyos. Pero no lo son. Son semillas plantadas muchas veces desde afuera, desde heridas pasadas, palabras mal dichas, traumas, fracasos, comparaciones. Y si no vigilas lo que piensas, terminas adorando con los labios mientras tu mente se ahoga en dudas. Lo que pasa en tu cabeza puede edificarte o destruirte. Por eso Jesús hablaba tanto del interior del hombre, de lo que sale de adentro, de lo que se cultiva en lo secreto. Porque no importa cuántas veces digas confío en Dios y, por dentro, estás alimentando el pensamiento de que Él no escucha. No importa cuánto sirvas, si tu mente te repite que no eres digno. La espiritualidad verdadera no es solo lo que haces, es lo que piensas cuando estás a solas. Y si tu mente está llena de ruido, no es señal de que estás perdido, sino de que necesitas una renovación urgente. No una que venga de una charla motivacional, sino una profunda, real, espiritual. Un reinicio que solo el Espíritu Santo puede hacer desde dentro hacia afuera. Tal vez hoy te reconoces en esto. Te acuestas pensando en todo lo que falta. Te levantas con una mente acelerada, repasando errores del pasado, anticipando problemas del futuro. Vives agotado no por lo que haces, sino por lo que piensas. Y eso no es vivir, es sobrevivir. Pero hay esperanza. Porque lo que la mente aprendió, también puede desaprender. Lo que se formó por años con dolor, puede ser reescrito con verdad. Y esa verdad no es un concepto, es una persona, Cristo. Él dijo, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, Juan 8:32.
No dijo entenderán, dijo conocerán. Porque no se trata solo de saber con la cabeza, sino de experimentar con el alma. Y cuando Cristo entra en tu mente, las mentiras comienzan a caerse como hojas secas. La renovación de la mente comienza con una decisión, elegir en qué piensas. No puedes evitar que un pensamiento llegue, pero puedes decidir si lo dejas quedarse. Puedes detenerte cuando aparece la idea de que no sirves y contrarrestarla con lo que Dios dice de ti. Puedes responder a la ansiedad del futuro con la promesa de que Él tiene planes de bien. Puedes callar la voz del miedo recordando que el perfecto amor echa fuera el temor. Es un ejercicio constante, como ir al gimnasio. No ves resultados en el primer día, pero con el tiempo, tu mente comienza a tomar forma nueva. No porque tú seas fuerte, sino porque estás dejando que la palabra reeduque tus pensamientos. Un ejercicio simple que puede ayudarte es escribir los pensamientos que más te atormentan. Anótalos. Luego, uno por uno, busca un versículo que los confronte. Si piensas, no tengo propósito, escribe, porque yo sé los planes que tengo para ti, Jeremías 29 horas y 11 minutos. Si piensas, estoy solo, escribe, no te dejaré ni te abandonaré, Hebreos 13:5. Haz esto todos los días. Pon esas promesas en tu espejo, en tu teléfono, en tu agenda. Lee en voz alta cuando sientas que tu mente se descontrola. Porque hay poder en la palabra hablada. Porque la fe viene por el oír, y lo que oyes más seguido se convierte en tu verdad funcional. Y si solo estás oyendo tus pensamientos negativos, terminarás creyéndolos. La mente puede ser un enemigo espiritual, sí, pero también puede ser un aliado poderoso cuando se rinde a Dios. No se trata de apagar el pensamiento, sino de reorientarlo. No de dejar de pensar, sino de pensar con luz. No de negar la realidad, sino de mirarla con esperanza. Porque lo que piensas, sientes. Y lo que sientes, haces. Y lo que haces, repites. Cambiar el pensamiento es el primer paso para cambiar tu vida. Pero no estás solo. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte. Él es el mejor terapeuta, el mejor guía, el mejor entrenador mental que podrías tener. Él sabe cómo llevarte paso a paso hacia una mente que descansa, que confía, que se enfoca. Quizás hoy necesites hacer una pausa y orar así: Señor, mi mente está cansada. No puedo más con tanto pensamiento. Te entrego mis ideas, mis dudas, mis miedos. Te pido que limpies mi mente, que la llenes con tu verdad. Dame pensamientos nuevos, ayúdame a pensar lo que tú piensas. Hazme libre desde adentro. Esa oración puede ser el inicio de una nueva etapa. No es magia. No cambiará todo en un segundo. Pero activará en ti una transformación que se notará con el tiempo. Menos ruido. Más claridad. Menos ansiedad. Más fe. Menos confusión. Más dirección. Porque cuando la mente se alinea con Dios, todo empieza a ordenarse. Quiero terminar diciéndote esto: no te castigues por tu batalla mental. No eres menos espiritual por tener pensamientos oscuros. Eres humano. Y Dios no te rechaza por eso. Al contrario, quiere ayudarte a renovar tu mente con su palabra, su presencia, su amor. Él no vino a buscar mentes perfectas, sino corazones dispuestos. Así que si hoy estás cansado de pelear contigo mismo, recuerda esto: la batalla no es tuya, es de Dios. Entrégale tu mente y confía. Él sabe cómo restaurarte desde lo más profundo. Y cuando eso pase, cuando tu mente se calme y tu corazón descanse, verás que la fe no solo se siente, también se piensa. Y eso, amigo mío, es libertad. Hay momentos en la vida que nos sacuden como una tormenta inesperada. Sufrimos pérdidas que no vimos venir, enfrentamos enfermedades que no pedimos, nos sentimos traicionados por personas en quienes confiábamos, y lo único que queremos es entender el porqué. Nos sentamos en silencio, con el alma rota, preguntándole a Dios por qué permitió aquello que tanto temíamos. Y en medio del silencio, comienza a crecer una idea que, si se siembra con fe, puede cambiarlo todo. ¿Y si lo que estás viviendo no es un castigo, sino un proceso con propósito?
¿Y si aquello que hoy te duele está siendo usado para construir algo mucho más grande de lo que podrías imaginar? Esta no es una forma barata de consuelo, ni una frase para evitar el dolor. Es una verdad espiritual que, cuando la entiendes, transforma la manera en que vives la adversidad. Dios no desperdicia sufrimientos. Cada lágrima que cae es recogida. Cada noche de angustia tiene un eco en el cielo. Cada paso que das en medio del dolor está siendo dirigido por una mano invisible que ve más allá del momento. Pensamos que tener fe es vivir sin problemas, pero la verdad es que muchas veces es el fuego de la prueba lo que revela la profundidad de nuestra fe. Como el oro que solo se purifica con el calor intenso, nuestra vida espiritual muchas veces crece no en la comodidad, sino en el conflicto. ¿Y si aquello que tanto te está costando soltar es justo lo que Dios está usando para moldear tu carácter? No para castigarte, sino para capacitarte. Porque nadie es elevado sin antes ser quebrado. Nadie llega a una nueva etapa sin antes pasar por una transición incómoda. La oruga se convierte en mariposa, pero el proceso es oscuro, lento, aparentemente doloroso. Sin embargo, al final, vuela. Y lo que parecía una etapa de muerte, era en realidad una etapa de transformación. Así también pasa contigo. Hay historias en la Biblia que solo tienen sentido cuando se miran desde el final. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, encarcelado. Si hubieras entrado a su celda en Egipto y le hubieras preguntado, ¿qué sentido tiene todo esto?, probablemente no habría sabido qué responder. Pero años después, cuando se convirtió en gobernador de Egipto y salvó no solo a su familia, sino a toda una nación del hambre, pudo decir con convicción, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo transformó en bien. Esa es la diferencia entre una herida y una cicatriz. La herida duele, sangra, confunde. La cicatriz cuenta una historia. Y Dios está escribiendo la tuya, incluso cuando no entiendes el capítulo actual. Muchas veces el propósito no se revela en el momento. Se manifiesta en retrospectiva. Miras atrás y dices, ahora entiendo por qué tuve que pasar por eso. Pero mientras estás dentro del proceso, lo único que ves es oscuridad. Lo importante es no apagar tu fe en medio de esa oscuridad. No rendirte solo porque no ves luz. A veces, Dios permite la noche para enseñarte a caminar por fe y no por vista. Porque si todo fuera claro y predecible, ¿dónde estaría el espacio para confiar? La confianza real nace cuando te quedas, aún sin respuestas. Cuando eliges decir, no lo entiendo, pero sé que Dios es bueno. Esa frase, tan simple y poderosa, ha sostenido a creyentes a lo largo de la historia. No es resignación. Es rendición. No es pasividad. Es fe en acción. El apóstol Pablo escribió desde la prisión algunas de las cartas más inspiradoras del Nuevo Testamento. Encadenado, limitado, incomprendido. Y sin embargo, decía, todo lo considero pérdida comparado con el valor de conocer a Cristo. Él entendió que sus circunstancias no definían su propósito. Que la prisión no anulaba la promesa. Que el dolor no era el final, sino una etapa. Y así también tú puedes mirar tu situación. No como un castigo, sino como un camino. No como una pérdida, sino como parte del plan. No como el fin, sino como el comienzo de algo nuevo. Porque cuando Dios permite algo difícil, no lo hace para destruirte, sino para despertar en ti algo que aún no conocías. Piensa en David. Fue ungido como rey siendo un adolescente, pero tuvo que pasar años huyendo, siendo perseguido, durmiendo en cuevas. ¿Tenía un llamado? Sí. ¿Estaba cumpliéndose? No de inmediato. Porque el propósito tiene un tiempo, y muchas veces ese tiempo incluye etapas que no entiendes. Pero cada cueva, cada lágrima, cada traición formó en David el corazón de rey que necesitaba para gobernar con justicia. Lo mismo pasa contigo. Cada situación, cada desilusión, cada pérdida, cada obstáculo, está trabajando en ti algo que los ojos no pueden ver. Estás siendo formado en lo invisible. Y cuando llegue el momento, lo que hoy es dolor será testimonio. Lo que hoy es prueba será plataforma. Lo que hoy es silencio será canción. Tal vez te preguntes,
¿Cómo sé si lo que estoy viviendo tiene propósito? Y la respuesta es sencilla: si estás en las manos de Dios, nada es accidental. Él no improvisa. No está reaccionando a los eventos. Está guiando cada detalle con precisión divina. Incluso tus errores, incluso tus decisiones equivocadas, pueden ser redimidas por su gracia. Él es experto en tomar piezas rotas y crear algo hermoso. Así que no temas si no todo tiene sentido ahora. Confía en que estás siendo usado para algo eterno. Como dijo Jesús, ahora no entiendes lo que hago, pero lo entenderás después. Esas palabras siguen siendo válidas para ti hoy. Tal vez no ahora. Tal vez no mañana. Pero llegará el día en que todo encaje. Mientras tanto, ¿qué puedes hacer? Puedes adorar en medio de la incertidumbre. Puedes agradecer aunque no entiendas. Puedes sembrar amor aun cuando cosechas rechazo. Puedes elegir fe cada mañana, aunque la lógica te diga lo contrario. Porque cada acto de fe en medio de la prueba tiene valor eterno. No estás caminando en círculos. Estás caminando hacia un destino que no puedes ver, pero que Dios ya trazó. Y cuando llegues allí, comprenderás por qué el camino fue como fue. Y sabrás que valió la pena no rendirse, no desconectarse, no cerrar el corazón. Porque el propósito no es solo lo que logras al final. Es también lo que se transforma en ti durante el trayecto. Tal vez hoy necesitas soltar la idea de que todo tiene que ser perfecto. Tal vez necesitas abrazar el proceso, con sus luces y sombras. Porque el propósito no siempre se manifiesta en escenarios grandiosos. A veces se esconde en los detalles pequeños, en las decisiones invisibles, en los momentos íntimos donde eliges perdonar, servir, orar, confiar. Es allí donde Dios está trabajando. Y aunque no haya aplausos ni reconocimientos, el cielo está observando. Y hay recompensas que no se ven ahora, pero están siendo acumuladas. Porque lo que haces en fe jamás es en vano. Dios lo ve. Y eso basta. Hoy quiero invitarte a cambiar tu pregunta. En lugar de decir, ¿por qué me pasa esto?, intenta decir, ¿qué quieres enseñarme, Dios, a través de esto? Ese pequeño cambio de enfoque puede abrir tu corazón a una revelación nueva. Puede transformar la angustia en aprendizaje, la queja en crecimiento, el miedo en sabiduría. Porque cuando entiendes que todo tiene un propósito más alto, no necesitas que todo sea fácil. Solo necesitas que todo tenga sentido en las manos de Dios. Y créeme, en sus manos, incluso el dolor más absurdo se convierte en testimonio glorioso. Una de las mayores fuentes de ansiedad en la vida es la preocupación por el futuro. Nos preguntamos cómo saldrán las cosas, qué pasará con nuestros planes, cómo enfrentaremos lo que aún no ha llegado. La mente viaja a escenarios imaginarios que muchas veces nunca ocurren, pero que ya nos roban la paz del presente. Vivimos el día de hoy como si fuera solo una antesala, corriendo mentalmente hacia un mañana lleno de incertidumbre. Pensamos, ¿y si no me alcanza? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me dejan? ¿Y si no puedo con esto? Y con cada y si, nuestro corazón se agita un poco más. Pero hay una verdad poderosa, simple y transformadora que puede liberarnos de este ciclo: Dios ya está en tu mañana. Él no está limitado por el tiempo como nosotros. Él ve el principio y el final al mismo tiempo. Lo que para ti es un misterio, para Él ya es historia completada. Imagínate caminar por un bosque denso sin saber qué hay detrás de cada curva. Tú solo ves unos metros por delante, y eso genera inseguridad. Pero ahora imagina que estás caminando con alguien que ya recorrió ese camino antes, que conoce cada piedra, cada árbol, cada animal que podría cruzarse. ¿Te sentirías más tranquilo? Claro que sí. Porque no estás solo. Porque estás con alguien que ya sabe lo que viene. Así es Dios. Él no está improvisando tu vida. No está esperando a ver qué haces para entonces decidir qué hará. Él ya escribió los días de tu vida antes que existieras. Como dice el Salmo 139, 16, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿No es eso suficiente para descansar? Jesús fue claro cuando dijo,
No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal, Mateo 6:34. Esta frase no es una sugerencia ligera, es una invitación directa a soltar el peso del futuro. No porque el futuro no importe, sino porque está fuera de nuestro control. Dios no nos diseñó para cargar con los días que aún no han llegado. Nos dio el hoy como regalo. Y cuando lo desperdiciamos preocupándonos por un mañana que no ha nacido, estamos desconectándonos del presente, del aquí y ahora donde Él quiere encontrarse con nosotros. Descansar no es dejar de trabajar. Es dejar de intentar controlar lo que no te corresponde. Es confiar en que Dios ya preparó lo que tú aún estás temiendo. Tal vez hoy te sientes agotado no por lo que haces, sino por lo que piensas. Has cargado tantos escenarios futuros en tu mente que tu cuerpo siente el peso aunque nada haya ocurrido aún. Eso se llama ansiedad anticipatoria, y es más común de lo que imaginas. Pero no tienes que vivir así. Puedes respirar y recordarte que Dios ya está allá. Él está en esa entrevista que te preocupa. Está en la conversación difícil que temes tener. Está en el diagnóstico que aún no conoces. Está en la cuenta que aún no venció. Él va delante de ti como poderoso gigante. Y si Él va primero, lo único que tienes que hacer es seguirle el paso. Quizás me digas, pero es que yo no veo soluciones, no tengo claridad, no sé cómo salir de esto. Y mi respuesta sería, no necesitas tener claridad, necesitas tener confianza. No necesitas saber el mapa, solo seguir la voz del guía. Hay una historia en Éxodo que me fascina. Cuando Dios guiaba al pueblo por el desierto, no les dio un GPS, ni les explicó cada paso. Les dio una nube de día y una columna de fuego de noche. ¿Por qué? Porque Él no quería que planearan, sino que confiaran. Cada día tenían que mirar al cielo para saber hacia dónde ir. Eso creaba dependencia, cercanía, relación. Lo mismo quiere Dios contigo. Él quiere enseñarte a vivir día a día, confiando que su presencia es mejor que cualquier plan. Te comparto algo personal. Hubo una etapa de mi vida en la que el miedo al futuro me paralizaba. Todo lo que hacía estaba motivado no por fe, sino por control. Trataba de asegurarme de que todo estuviera bajo mi dominio. Y cuando algo escapaba de mis manos, el pánico me invadía. Hasta que un día, en oración, sentí que Dios me decía con ternura, ¿acaso crees que por pensar más vas a sufrir menos? Esa pregunta me quebró. Porque entendí que en mi intento de prepararme para cada posibilidad, me estaba robando la capacidad de confiar. Desde entonces, decidí practicar la entrega diaria. Cada mañana, oro diciendo, Señor, gracias por este nuevo día. Te entrego lo que no sé. Me rindo ante lo que no controlo. Guíame paso a paso. Y eso cambió mi forma de vivir. Tú también puedes hacer eso. Puedes construir una rutina espiritual que te ancle al presente. Una oración al despertar, un versículo pegado al espejo, un momento de gratitud en medio del caos. Puedes recordarte a ti mismo, no estoy solo. Dios ya fue a mi mañana y la preparó. Puedes confiar en que su bondad y su misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Puedes vivir con la certeza de que si hoy estás respirando, es porque hay gracia suficiente para este día. Y cuando llegue mañana, habrá gracia nueva para lo que venga. No tienes que acumular fuerza por adelantado. Solo tienes que recibir lo que necesitas hoy. Hay una mentira muy común que dice, prepárate para lo peor. Pero ¿y si te preparas para lo mejor? ¿Y si, en lugar de esperar el desastre, esperas un milagro? ¿Y si, en lugar de anticipar la caída, anticipas la intervención divina? No se trata de negar la realidad, sino de elegir una postura. Tú decides si vives desde el miedo o desde la fe. La fe no niega los riesgos. Los reconoce, pero elige confiar en que Dios es mayor que cualquier amenaza. Y esa decisión se toma cada día. Porque cada mañana trae sus propios desafíos, sí, pero también trae nuevas misericordias. Como dice Lamentaciones 3:23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Quiero invitarte hoy a hacer algo simbólico. Toma un papel y escribe todo lo que te preocupa del futuro,
tus finanzas, tu salud, tus relaciones, tus proyectos. Luego, ora sobre esa lista y dile a Dios, esto ya no me pertenece. Lo entrego a tus manos. Guarda esa hoja como un acto de entrega. Y cada vez que uno de esos miedos vuelva, recuérdate que ya lo soltaste. Que ya no es tu carga. Porque descansar en Dios no es resignación, es rendición activa. Es decir, Señor, yo hago mi parte, pero sé que tú ya estás en lo que viene. Así que confío y descanso. Quizás no veas cambios inmediatos. Quizás el problema siga allí. Pero dentro de ti empezará a nacer algo nuevo. Una paz que no se explica, una tranquilidad que viene del cielo, una certeza que no depende de las circunstancias. Y eso es el descanso verdadero. No el que viene de tener todo bajo control, sino el que viene de saber que Dios ya lo tiene todo bajo su control. Así que hoy, no corras hacia un futuro que no puedes ver. Camina con calma sabiendo que aquel que escribió tu historia ya fue a tu mañana. Y como Él está allí, tú puedes descansar aquí. Hay algo en el corazón humano que nos hace querer controlar todo. Queremos prever, calcular, anticipar, entender. Nos sentimos seguros cuando las cosas están bajo nuestra dirección, cuando sabemos lo que va a pasar y podemos intervenir para cambiarlo si no nos gusta. Es parte de nuestra naturaleza. Pero también es una de nuestras grandes cadenas. Porque la vida, por más que lo intentemos, nunca será completamente predecible. Siempre habrá factores fuera de nuestro alcance. Siempre habrá sorpresas, cambios repentinos, personas que deciden algo que nos afecta, circunstancias que escapan de nuestras manos. Y allí es donde muchos se frustran, se quiebran, se cansan. No por lo que enfrentan, sino por el esfuerzo de querer controlar lo incontrolable. Pero hay un camino más sabio, más liviano, más espiritual, soltar el control. Soltar el control no es rendirse a la pasividad. No es vivir con indiferencia ni dejar de actuar con responsabilidad. Es una postura del alma. Es reconocer que, aunque hago mi parte, el resultado final no depende solo de mí. Es aceptar que hay una fuerza superior, una voluntad divina que conoce el todo, mientras yo apenas veo una parte. Y cuando llegas a ese punto, algo profundo ocurre, tu alma comienza a respirar. Porque no fuiste creado para cargarlo todo. Hay batallas que no son tuyas. Hay puertas que no se abren con fuerza, sino con fe. Hay caminos que no se construyen con lógica, sino con confianza. Y cuando decides soltar el control, le estás dando espacio a Dios para que actúe con poder. Mucha gente no ve milagros no porque Dios no quiera obrar, sino porque están tan ocupados tratando de resolver todo con sus propias fuerzas que no dejan espacio para lo sobrenatural. La lógica es buena, pero tiene un límite. La estrategia es útil, pero no reemplaza la intervención divina. Dios no está buscando personas perfectas, sino corazones rendidos. Y un corazón rendido es aquel que dice, Señor, ya hice lo que estaba en mis manos. Ahora haz tú lo que yo no puedo hacer. Ese tipo de fe es la que mueve montañas. Es la que detiene tormentas. Es la que abre caminos en el mar. Porque Dios no necesita nuestra ayuda para hacer milagros, pero sí necesita que soltemos la necesidad de controlar todo. Hay una historia en el Antiguo Testamento que ilustra esto de manera poderosa. El pueblo de Israel estaba siendo perseguido por el ejército egipcio, con el Mar Rojo delante y el enemigo detrás. No había escapatoria lógica. El pueblo entró en pánico. Pero Moisés levantó su vara, y el mar se abrió. ¿Por qué? Porque confió. No porque entendía cómo, ni porque tenía un plan B. Él simplemente obedeció. Y Dios hizo lo imposible. Esa escena es un espejo de lo que muchos vivimos. Estamos entre problemas, con la lógica diciéndonos que todo está perdido. Pero si soltamos el control y levantamos nuestras manos en fe, veremos al mar abrirse ante nuestros ojos. Tal vez no como esperábamos. Tal vez no cuando queríamos. Pero se abrirá. El control es, muchas veces, un reflejo del miedo. Queremos controlar porque tememos que algo salga mal, que alguien nos lastime, que no se cumpla lo que esperamos. Pero la fe es lo opuesto. Es decir, aunque no sepa, confío.
Aunque no entienda, sigo. Aunque no vea, creo. Y cuando adoptas esa postura, algo cambia dentro de ti. Tu mente se calma. Tu espíritu se fortalece. Tu corazón se alinea con la voluntad divina. Y de repente, empiezas a ver cosas que antes parecían imposibles. Porque el milagro no ocurre en el terreno del control, sino en el espacio de la entrega. En mi propia vida he experimentado esto. Recuerdo una temporada en la que todo parecía inestable. Tenía planes, proyectos, ilusiones, y uno a uno comenzaron a derrumbarse. Mi reacción inicial fue tratar de arreglarlo todo. Buscar soluciones. Esforzarme más. Pero mientras más intentaba controlar, más me desgastaba. Hasta que llegué a un punto de agotamiento total. Fue allí, en ese fondo emocional, que oré con sinceridad: Señor, ya no puedo más. Haz tú lo que yo no puedo entender. Y algo cambió. No de inmediato afuera, pero sí dentro. Sentí una paz inexplicable. Y en los días siguientes, comenzaron a abrirse puertas que yo ni siquiera había considerado. Nuevas oportunidades, personas clave, respuestas inesperadas. No porque yo las busqué, sino porque Dios las preparó. Y entendí una lección que nunca olvidé: cuando sueltas el control, Dios toma el mando con poder. Esto no significa que no planifiques, que no trabajes, que no seas responsable. Al contrario, haces todo lo que puedes, pero sin la ansiedad de tener que sostenerlo todo. Es como sembrar una semilla. Tú la plantas, la riegas, le das cuidado. Pero no puedes hacer que crezca con tus manos. El crecimiento lo da Dios. Así también es en la vida. Tú haces tu parte, y luego sueltas. No te aferras al resultado. No fuerzas el proceso. Confías en que el cielo se encargará de lo que tú no puedes manejar. Y esa confianza se convierte en tu descanso. En tu escudo. En tu fuerza. La lógica te dirá que esperes hasta tener todo claro para actuar. La fe te dirá que camines aún sin ver. La lógica te dirá que no hay forma. La fe te mostrará que Dios es la forma. La lógica te llevará hasta donde el razonamiento permite. La fe te llevará hasta donde Dios tiene poder. Y no hay comparación. Porque lo que la lógica nunca logró, la fe lo ha hecho miles de veces. Sanidades imposibles. Restauraciones familiares. Cambios de corazón. Provisión sobrenatural. Paz en medio del caos. Todo eso ocurre cuando el control se suelta y la fe se activa. Quizás hoy estás luchando con algo que no entiendes. Estás cansado de intentar resolverlo todo. Sientes que si tú no lo haces, nada pasará. Y esa carga te está consumiendo. Quiero decirte con todo mi corazón: no tienes que cargarlo más. No estás solo. No tienes que resolverlo todo. Dios está contigo. Él ve lo que tú no ves. Él sabe lo que tú no sabes. Y si le entregas el control, verás cómo su mano empieza a moverse de formas que jamás imaginaste. No porque seas perfecto, sino porque fuiste valiente para soltar. Haz hoy un acto simbólico. Escribe en un papel aquello que estás intentando controlar. Puede ser una relación, un resultado, una situación familiar, un sueño. Escribe con honestidad. Luego, ora y dile: Señor, esto es tuyo. Ya no quiero pelear por esto con mis fuerzas. Tómalo tú. Guarda ese papel o quémalo como señal de entrega. Y cada vez que la ansiedad vuelva, recuérdate: ya lo entregué. Ya no me pertenece. Dios está a cargo. Esa práctica sencilla puede cambiar tu perspectiva. Porque la entrega no es un evento, es una decisión diaria. Y cada día que eliges confiar, tu fe se fortalece un poco más. Hay cosas que solo llegan cuando sueltas. Como ese globo que no vuela hasta que lo sueltas. Como esa semilla que no da fruto hasta que muere en la tierra. Así también, hay sueños que solo florecen cuando dejas de forzarlos. Relaciones que solo se sanan cuando dejas de manipularlas. Caminos que solo se abren cuando dejas de empujar puertas cerradas. Suelta. Descansa. Confía. Y verás milagros que la lógica nunca logró.
Hay días en los que te levantas y no sientes absolutamente nada. No hay fuego en el pecho, no hay palabras que fluyan al orar, no hay gozo, ni lágrimas, ni esa sensación que un día experimentaste cuando sentías que Dios estaba tan cerca. Lees la Biblia, pero las letras parecen vacías. Asistes a la iglesia, pero te sientes como un espectador. Escuchas canciones que antes te quebraban el alma, pero ahora solo son sonidos. Y entonces empieza la duda: ¿me alejé de Dios? ¿Hice algo mal? ¿Será que ya no me escucha? ¿Dónde quedó aquella conexión? Y lo que era un simple momento seco se convierte en una tormenta interna. Pero quiero que hoy escuches algo con claridad y ternura: no todo lo que sientes define lo que crees. Y, sobre todo, tu fe no depende de tu emoción. Tu fe se mantiene incluso cuando tus sentidos parecen apagados. Confiar sin sentir es una de las formas más puras de fe. Porque es fácil confiar cuando todo vibra dentro de ti. Es fácil creer cuando el corazón late fuerte, cuando la adoración te hace llorar, cuando los milagros ocurren y todo parece encajar. Pero hay una dimensión más profunda en la vida espiritual: seguir creyendo cuando no sientes nada. Permanecer firme cuando el alma está seca. Mantenerse caminando cuando parece que el cielo está en silencio. Es en esos momentos donde tu confianza deja de ser emocional y se convierte en convicción. Porque si solo amas a Dios cuando lo sientes cerca, quizás amas más la sensación que a Dios mismo. Pero si puedes decir, aunque no lo sienta, sé que está, entonces has cruzado una línea invisible hacia una fe madura y resistente. El problema es que, en muchos entornos espirituales, hemos vinculado lo espiritual con lo emocional. Como si Dios solo se manifestara a través de sensaciones intensas. Pero la Biblia nos muestra otra cosa. Jesús pasó momentos de soledad y angustia. En Getsemaní, sudó sangre. En la cruz, gritó: ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde está el fuego espiritual en esos momentos? Está en la decisión de seguir. De no rendirse. De entregar todo, incluso el silencio interior. Muchos héroes de la fe atravesaron sequías del alma. David lo escribió en los Salmos: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. El alma abatida no le impedía seguir esperando. La turbación interna no anulaba su convicción. Y lo mismo aplica para ti. No tienes que sentir a Dios para saber que está. Su presencia no depende de tu sensibilidad, sino de su fidelidad. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. No dijo, solo cuando lo sientan. Lo dijo como promesa absoluta. Y si Él lo prometió, lo cumple. La fe verdadera se arraiga en la palabra, no en la emoción. Porque las emociones cambian, fluctúan, se apagan, se desbordan. Pero la palabra permanece. Si hoy no sientes nada, no significa que estás mal. Significa que estás en una etapa donde la fe tiene que tomar el volante. Y eso es parte del crecimiento espiritual. No todos los días brillan. No todos los momentos vibran. A veces, simplemente se camina. Y está bien. Yo también pasé por temporadas así. Momentos en los que oraba y sentía que hablaba solo. Leía versículos que antes me conmovían y ahora me dejaban igual. Iba al culto por rutina y me sentía un fraude por no sentir lo que los demás parecían experimentar. Y fue precisamente allí, en ese desierto, que aprendí algo fundamental: Dios no me amaba por lo que yo sentía, sino por quien Él era. Su amor no menguaba en mis días grises. Su gracia no se evaporaba porque mi alma estaba nublada. Y descubrí que en esos días callados, silenciosos, secos, Dios seguía sembrando en mí una fe firme. Estaba aprendiendo a amar a Dios por quien es, no por lo que me hacía sentir. Y eso me sostuvo. Tal vez tú estás justo ahí. Tal vez te preguntas por qué otros lloran en la alabanza y tú no sientes nada. ¿Por qué otros tienen visiones, palabras proféticas, y tú apenas puedes mantenerte enfocado? ¿Por qué antes eras fuego y ahora eres ceniza? Pero déjame decirte algo: aún las brasas apagan su llama, pero siguen calientes. Aún un corazón que no se emociona puede estar ardiendo por dentro. A veces, el fuego más puro no es el que se nota, sino el que sostiene. Y tu fe,
aunque parezca pequeña, está resistiendo. Y eso ya es milagroso. No te subestimes. No desvalorices tu proceso. Estás caminando, aunque sea lento. Y cada paso, incluso sin emoción, está siendo visto por Dios. Hay prácticas que te pueden ayudar en estos momentos. Una de ellas es mantener la disciplina espiritual, no como obligación, sino como ancla. Seguir orando, aunque sea con pocas palabras. Leer la Biblia, aunque no entiendas todo. Escuchar alabanzas, aunque no sientas nada. Porque esas acciones, aunque parezcan secas, están nutriendo tus raíces. Y llegará el momento en que sentirás de nuevo. No porque lo buscaste desesperadamente, sino porque seguiste conectado. Como un árbol en invierno que parece muerto, pero por dentro está preparando su brote. Así estás tú. No estás seco. Estás en preparación. Otra herramienta poderosa es hablar con alguien. Compartir con un amigo de fe o un mentor lo que sientes. Porque a veces, poner en palabras lo que nos pesa rompe la barrera que el silencio levanta. Y también es valioso servir. Cuando no sientas nada, ayuda a alguien. Haz algo por otro. Ese acto de amor puede reactivar el sentido espiritual que parece dormido. Y sobre todo, recuerda esto, Dios no mide tu espiritualidad por tu sensibilidad, sino por tu constancia. No está buscando emociones, está buscando entrega. Y tú puedes entregarte a Él incluso en tu silencio. También puedes escribir. Llevar un diario donde pongas frases sencillas, hoy no sentí nada, pero seguí orando. Hoy no tuve ganas, pero abrí mi Biblia. Hoy quise rendirme, pero me quedé. Esas líneas son más poderosas de lo que imaginas. Son huellas de una fe que camina por convicción. Son testimonio de una fidelidad que no depende de lo externo. Y un día, cuando mires atrás, verás que esos días grises también fueron santos. Que esos momentos vacíos también fueron llenos. Porque Dios estaba allí. Silencioso, sí. Invisible, tal vez. Pero activo. Amando. Guiando. Sosteniendo. No permitas que la sequedad emocional te haga creer que Dios se fue. Él no se mueve según tus sensaciones. Él permanece. Como el sol que sigue brillando, aunque las nubes lo oculten. Como el aire que respiras, aunque no lo veas. Como la raíz del árbol, que no se ve, pero sostiene todo. Dios es así. Y tú puedes confiar, aunque no lo sientas. Puedes seguir, aunque todo dentro de ti esté apagado. Porque la fe no es solo para los días de gloria. Es sobre todo para los días comunes. Para los días en que no pasa nada. Y allí, en ese nada, Dios está sembrando un todo. Así que hoy, si te sientes seco, no te castigues. Si no sientes nada, no huyas. Si estás vacío, no te desconectes. Quédate. Permanece. Respira. Y repite en tu corazón, confío, aunque no sienta. Esa frase será tu ancla. Será tu refugio. Será tu oración más sincera. Y en el momento justo, sin forzar nada, sin manipular emociones, la presencia de Dios volverá a sentirse como antes. No porque la buscaste, sino porque te mantuviste. Porque fuiste fiel incluso cuando el alma no respondía. Y eso, querido lector, eso también es adoración. La ansiedad suele aparecer sin pedir permiso. A veces llega como un susurro sutil, otras como un grito que invade todo el cuerpo. Puede ser un pensamiento que se repite como eco, una imagen mental que no se va, una sensación en el pecho que no se puede explicar. Nadie está exento. Incluso las personas de fe, las que oran, las que conocen la Biblia, las que sirven, las que predican, también luchan con pensamientos ansiosos. Y eso no las hace menos espirituales. Las hace humanas. Vivimos en un mundo acelerado, lleno de incertidumbre, saturado de estímulos que activan nuestra mente sin descanso. Y frente a ese torbellino mental, necesitamos recordar que cada pensamiento ansioso no es necesariamente una señal de debilidad, sino una oportunidad, una invitación a orar. La ansiedad, vista desde una perspectiva espiritual,
puede convertirse en un disparador sagrado. Porque si cada vez que un pensamiento angustiante aparece decidimos convertirlo en una oración, entonces estamos transformando una debilidad en una conexión. No se trata de negar lo que sentimos, ni de disfrazarlo con frases vacías. Se trata de redirigir. De tomar ese pensamiento que asusta y llevarlo ante Dios. Decirle, Señor, esto me preocupa, esto me roba la paz, no sé qué hacer con esto, pero te lo entrego. Porque orar no es recitar fórmulas, es abrir el corazón. Es desnudar el alma ante aquel que ya la conoce. Y cuando transformamos cada pensamiento ansioso en oración, estamos rompiendo el ciclo del miedo y entrando en el ciclo de la fe. Hay una frase poderosa en Filipenses 4, 6-7, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate en la secuencia, primero viene la inquietud, luego la oración y después la paz. La paz no llega mágicamente. Llega cuando oramos en medio de la inquietud. No después, no cuando todo se resuelve, sino mientras aún estamos en medio del torbellino. Eso cambia todo. Porque significa que no necesitamos esperar a estar bien para orar. Podemos orar justo cuando más mal nos sentimos. Podemos usar la ansiedad como señal de que es momento de hablar con el Padre. En mi vida personal, descubrí que los momentos más sinceros de oración no fueron aquellos en los que todo iba bien. Fueron los momentos en los que la mente me jugaba en contra, en los que el insomnio me visitaba, en los que los pensamientos repetitivos me robaban el descanso. En esas madrugadas inquietas, aprendí a orar con frases simples, aquí estoy, Dios. No sé qué hacer con esto. Pero aquí estoy. Y poco a poco, como quien suelta piedras de una mochila, empecé a vaciar el corazón. Y la ansiedad, aunque no desaparecía de inmediato, empezaba a ceder. Porque la oración no siempre cambia la situación, pero siempre cambia al que ora. Y ese cambio interno vale más que cualquier solución externa. Una de las estrategias que más ayuda es practicar la oración espontánea durante el día. No esperar al momento perfecto, sino hacer de cada pensamiento ansioso una oportunidad inmediata. Si estás caminando por la calle y aparece el pensamiento, no voy a lograrlo, responde en silencio, Señor, recuérdame que todo lo puedo contigo. Si estás en el trabajo y te invade la idea, van a despedirme, ora, Padre, tú eres mi proveedor, incluso más allá de este empleo. Si en la noche la mente no te deja dormir y piensas, no sé qué hacer. Dile, dame sabiduría, como prometiste a quien la pide. Esa dinámica diaria transforma la ansiedad en diálogo. Y donde hay diálogo con Dios, hay refugio. No necesitas palabras elocuentes. Dios no se impresiona con discursos largos. Él escucha el suspiro, la lágrima, el pensamiento callado. A veces basta con decir su nombre. O con respirar profundo mientras piensas, aquí estoy, Señor. La oración como herramienta contra la ansiedad no es una fórmula mágica, sino una relación constante. Como quien habla con un amigo de confianza cada vez que algo lo inquieta. Porque eso es Dios, un amigo que nunca se aleja, un Padre que escucha sin cansancio, una presencia que sostiene. Y mientras más te acostumbras a incluirlo en cada pensamiento difícil, más se fortalece tu paz. A veces, la ansiedad nos hace sentir culpables. Pensamos, si de verdad creyera, no tendría miedo. Pero eso no es verdad. Tener fe no significa no sentir ansiedad. Significa elegir confiar incluso cuando la ansiedad aparece. Significa usar el miedo como impulso para acercarse más a Dios. Jesús mismo tuvo momentos de angustia. En el huerto de Getsemaní, su alma estaba tan turbada que sudaba sangre. ¿Y qué hizo? Oró. Habló con el Padre. Expresó su dolor. Y en esa conversación, encontró fuerza para seguir. Esa es la clave, no evadir, no fingir, sino transformar el pensamiento ansioso en oración honesta. Y al hacerlo, Dios responde con consuelo. Quiero proponerte algo práctico. Crea un cuaderno de pensamientos oración. Cada vez que sientas un pensamiento de ansiedad, escríbelo.
Y junto a él, escribe una oración corta en respuesta. Algo sencillo, real, personal. Por ejemplo, pensamiento, no voy a poder pagar esto. Oración, Señor, tú eres mi provisión. No me dejarás solo. Pensamiento, todos me van a rechazar. Oración, Dios, tú me amas incondicionalmente. Eso basta. Este ejercicio no solo libera tu mente, sino que también te entrena a mirar con ojos de fe. Te recuerda, de forma tangible, que Dios está en medio de tus batallas mentales. También puedes elegir un versículo clave para cada semana. Escríbelo, memorízalo, repítelo cada vez que un pensamiento negativo aparezca. Porque la palabra de Dios es espada contra la mentira. Y muchos pensamientos ansiosos nacen de ideas equivocadas: no vales nada, vas a fracasar, nadie te quiere. Pero la palabra dice: eres mi hijo amado, todo obra para bien, nada te separará de mi amor. Cada vez que usas un versículo como escudo, estás fortaleciendo tu mente y tu espíritu. Y esa fortaleza espiritual reduce el terreno de la ansiedad. Otra forma hermosa de orar frente a la ansiedad es agradecer. Puede parecer contradictorio, pero la gratitud cambia el enfoque. Cuando sientes que todo va mal, empieza a agradecer por lo que sí tienes. Agradece por el aire, por una comida caliente, por una llamada que recibiste, por una canción que te tocó. La gratitud no elimina el problema, pero cambia tu perspectiva. Y muchas veces, la ansiedad crece porque solo vemos lo que falta. Pero cuando vemos lo que tenemos, el corazón se estabiliza. Y en ese lugar de gratitud, la oración se vuelve más natural, más sencilla, más poderosa. No estás solo en tu lucha. Hay millones de personas que batallan con pensamientos ansiosos cada día. Pero tú tienes una ventaja: conoces a aquel que puede calmar la tormenta. No con gritos, sino con su presencia. No con fórmulas, sino con compañía. Dios no te pide que seas fuerte. Solo te pide que acudas a Él. Que lo mires en medio del caos. Que le hables, aunque sea en susurros. Que lo invites a entrar en ese espacio mental que parece desordenado. Porque Él no le teme a tu desorden. Lo transforma. Lo redime. Y allí, en medio del pensamiento que más temías, puede nacer tu oración más sincera. Así que hoy, cuando la ansiedad vuelva, no huyas. No te culpes. No te ahogues en el miedo. Solo recuerda, este pensamiento es una puerta. Una oportunidad. Un momento para mirar al cielo y decir: aquí estoy otra vez, Señor. Con lo mismo. Con lo que aún no se va. Pero contigo. Esa oración, repetida 1000 veces si es necesario, será como gotas de agua que suavizan la piedra. Y con el tiempo, tu mente se sentirá más ligera. Tu alma, más tranquila. Tu espíritu, más firme. Porque has aprendido a transformar el miedo en conversación. Y esa conversación, amigo mío, es la oración que más agrada al corazón de Dios. Hay una lista de cosas que nos cuesta aceptar: que el tiempo no se detiene, que las personas cambian, que las temporadas terminan, que no siempre vamos a tener respuestas. Pero quizás lo que más cuesta aceptar es que no todo está bajo nuestro control. Nos educaron para tomar las riendas, para no depender de nadie, para tener un plan A, B y C. Y aunque hay valor en la responsabilidad y en la previsión, hay una línea delgada entre ser proactivo y vivir esclavizado al deseo de control. Porque, seamos honestos, hay cosas que simplemente escapan de nuestras manos: la salud, la voluntad de otros, el clima, el futuro, el ritmo de ciertas respuestas. Y en esa impotencia, solemos caer en la ansiedad. Pero lo que hoy vengo a decirte, con todo el cariño y la verdad de un corazón que también lucha, es esto: lo que tú no puedes controlar, Dios ya lo tiene en sus manos. Esa frase no es un consuelo simplista. Es una verdad espiritual profunda que, si la entiendes y la abrazas, te puede cambiar la vida. Porque hay una diferencia inmensa entre vivir con las manos cerradas, aferrándote a todo con miedo, y vivir con las manos abiertas, confiando en que hay alguien más fuerte que tú, que ya está obrando. Tú no tienes que ser el héroe de cada historia. No tienes que resolver todos los problemas, ni anticipar cada movimiento. No estás solo.
No estás a la deriva. Tienes un Padre Celestial que no duerme, que no se cansa, que no improvisa. Y ese Padre ya está actuando en lo que a ti te inquieta. Tal vez no lo veas, tal vez no lo entiendas, pero Él está presente y atento. Lo que más angustia genera es ver cómo se escapan cosas importantes, un diagnóstico que no se puede revertir, una relación que no depende solo de ti, una puerta que se cerró sin explicación, una economía que no puedes estabilizar. Y en esos momentos, la mente se llena de preguntas, ¿y si hubiera hecho algo diferente? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si nunca cambia esto? La mente se convierte en un teatro del miedo. Pero en medio de esas preguntas que no llevan a ningún lado, hay una declaración que puede detener el caos: Dios ya lo tiene en sus manos. No como una frase para calmarse superficialmente, sino como una convicción que nace del alma. Él lo tiene. Él lo sabe. Él lo cuida. Hay una historia en el libro de Éxodo que refleja esta verdad con belleza. El pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo, con los egipcios detrás. No había escapatoria lógica. El pánico era comprensible. Y entonces Moisés les dijo algo que parece contradictorio: estad quietos, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. Estar quietos cuando todo dentro de ti quiere correr. Estar quietos cuando todo parece derrumbarse. Eso es fe. Porque estar quieto no es pasividad, es confianza activa. Es decir, Señor, ya hice todo lo que podía. Ahora te toca a ti. Y en esa quietud, Dios abre caminos donde no los había. Parte mares, cambia leyes naturales, conmueve corazones, sorprende con provisiones inesperadas. Porque lo que tú no puedes controlar, Él lo puede transformar. Puedo contarte algo personal. Hubo una etapa en mi vida en la que me sentía totalmente frustrado por no poder cambiar una situación que me dolía profundamente. Me levantaba cada día con la esperanza de que algo mejorara, y me acostaba con la decepción de que todo seguía igual. Intenté hablar, intentar, mover, forzar, incluso orar con desesperación. Pero cuanto más intentaba controlar, más me frustraba. Hasta que un día, rendido, oré diferente. No con la intención de convencer a Dios, sino con la necesidad de soltar. Le dije: Señor, si tú no lo haces, yo no puedo hacerlo. Ya no puedo más con esto. Lo dejo en tus manos. Y fue como si un peso invisible se levantara de mi pecho. No porque todo se resolviera en ese instante, sino porque entendí que ya no era mi carga. A veces pensamos que soltar es rendirse. Pero soltar no es perder, es confiar. Es reconocer que mis límites no limitan a Dios. Que lo que yo no puedo manejar, Él lo sostiene con firmeza. ¿Acaso no dijo Jesús que sus ovejas están en sus manos y nadie puede arrebatarlas de allí? Juan 10:28. Tú estás allí. Tus hijos están allí. Tus sueños están allí. Tus miedos también están allí. Y si están en sus manos, están seguros. Porque sus manos no tiemblan, no se cansan, no se cierran. Sus manos levantaron muertos, multiplicaron panes, sanaron ciegos, acariciaron leprosos, escribieron en la arena palabras que rompieron condenas. Esas mismas manos tienen ahora lo que tú no puedes controlar. ¿Qué puedes hacer entonces? Puedes respirar. Puedes orar sin manipular. Puedes seguir caminando sin tener todas las respuestas. Puedes dejar de exigir explicaciones y empezar a practicar la rendición. Puedes abrir tus manos cada mañana como símbolo físico de entrega. Decir: Señor, esto no lo puedo controlar, pero tú sí. Lo dejo contigo. Puedes escribir lo que te angustia y luego romper ese papel como acto de fe. Puedes repetir cada vez que la ansiedad vuelva: no está en mis manos, pero sí en las tuyas. Esa es la oración más liberadora que puedes hacer. No es evasión. Es sabiduría espiritual. Haz memoria. Piensa en momentos pasados donde también sentiste que todo se salía de control. Recuerda cómo, contra toda lógica, Dios actuó. Como puertas que no esperabas se abrieron. Como personas aparecieron en el momento justo. Como una palabra bastó para calmar tu alma. ¿No crees que puede hacerlo otra vez? Él no cambió.
Su poder sigue intacto. Su amor sigue encendido. Y su fidelidad no se vence con el tiempo. El mismo que te sostuvo ayer, te sostiene hoy. El mismo que estuvo cuando llorabas solo, está ahora que no sabes cómo seguir. Y lo que hoy no puedes manejar, ya está siendo gestionado por el cielo. Quizás me digas, ¿y si no lo veo nunca, y si nada cambia? Entonces te diré, tal vez lo más grande que Dios está cambiando no es la situación, sino a ti. Porque a veces, lo más poderoso no es que la tormenta se calme, sino que tú aprendas a dormir en medio de ella. Como Jesús, que en medio del viento y las olas, descansaba. No porque no supiera lo que pasaba, sino porque sabía en quién confiaba. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas que todo esté bien para estar en paz. Solo necesitas confiar en que el que tiene el control no lo ha perdido. Así que hoy, te animo a soltar. A respirar. A no luchar más con lo que no depende de ti. Haz tu parte con excelencia, con amor, con integridad. Pero lo que va más allá, entrégaselo a Dios. Deja que Él sea Dios. No quieras ocupar su lugar. Tú no fuiste creado para sostener el universo. Solo para confiar en quien sí puede hacerlo. Y cada vez que la angustia vuelva, cada vez que quieras controlar de nuevo, repite esta verdad: esto ya no está en mis manos. Está en las de Dios. Y eso me basta. Esperar puede ser una de las experiencias más frustrantes del alma humana. Esperar una respuesta, una señal, un cambio. Esperar cuando el reloj corre, cuando los días se alargan, cuando las oraciones se repiten sin eco. Esperar sin saber si lo que anhelas vendrá o si tienes que soltarlo. Y en ese espacio intermedio, donde no hay certeza ni resolución, surgen preguntas que duelen. ¿Será que Dios se olvidó? ¿Por qué tarda tanto? ¿Hice algo mal? ¿Acaso mi petición no es importante para Él? La mente se llena de dudas y el corazón empieza a perder esperanza. Pero hoy quiero hablarte como quien ha estado en esa espera, como quien ha sentido la ansiedad del silencio, y recordarte algo que puede cambiar tu manera de vivir este proceso: Dios no está tarde. Solo está preparando algo mayor. La perspectiva divina no funciona con el mismo calendario que manejamos nosotros. Dios no trabaja con prisas, porque su tiempo no es limitado. Él no llega justo a tiempo según nuestros relojes, Él llega cuando es perfecto. Y muchas veces, ese perfecto implica que tengamos que esperar más de lo que nos gustaría. Pero no porque Él se haya olvidado, sino porque está haciendo algo que va más allá de lo inmediato. Está preparando tu corazón, tus circunstancias, las personas correctas, el ambiente adecuado. Y mientras tú piensas que no pasa nada, en el cielo se está gestando una obra más grande de lo que puedes imaginar. Cada demora tiene propósito. Cada silencio tiene contenido. Cada espera tiene diseño. Mira las Escrituras. Abraham recibió una promesa de ser padre de multitudes, pero esperó años hasta ver nacer a Isaac. José soñó con grandeza, pero fue vendido, encarcelado y olvidado antes de sentarse en el trono. David fue ungido rey, pero vivió en cuevas antes de subir al palacio. Jesús esperó 30 años antes de iniciar su ministerio. ¿Y tú, que quizás hoy sientes que estás en pausa, que todo se congeló, que la vida no avanza, no será que también estás siendo preparado? Porque antes de toda manifestación hay un proceso. Antes de cada milagro, hay una etapa de fe silenciosa. Y es en esa etapa donde se define todo, no lo que recibes, sino quién eres mientras esperas. A veces Dios no está cambiando lo que pediste porque primero está cambiándote a ti. Él sabe que puedes tener el milagro y perderlo si no estás listo. Sabe que puedes llegar a la oportunidad, pero si no tienes carácter, la desperdicias. Por eso, más importante que la llegada de la bendición es la formación del corazón. Y eso no ocurre en la velocidad de los días felices, sino en la lentitud del silencio. Allí, donde parece que Dios no hace nada, es donde más trabaja. En lo profundo. En lo invisible. En tu interior. En tus raíces. Como un agricultor que planta una semilla y no la desentierra cada día para ver si creció, así es Dios contigo. Él está obrando, aunque tú no lo veas. Hay cosas que no se pueden apresurar sin dañar su esencia.
No puedes forzar el crecimiento de un árbol sin quebrarlo. No puedes adelantar el nacimiento de un bebé sin poner en riesgo su vida. Lo mismo sucede con los planes de Dios. Su calendario no es lento, es preciso. Y lo que tú llamas tardanza, en realidad es protección. Quizás no estás listo aún. O quizás el otro lado del milagro aún está siendo alineado. Recuerda que Dios no solo responde tu oración, también toca otras piezas. Mueve voluntades. Prepara ambientes. Quita obstáculos que tú ni siquiera sabes que existen. Porque su plan no es solo responderte, sino que todo lo que venga sea bueno, completo y justo a su tiempo. Yo también viví temporadas donde pensé que Dios se había olvidado de mí. Veía a otros avanzar, cumplir sueños, recibir respuestas, y yo seguía en el mismo lugar. Me comparaba, dudaba, lloraba. Hasta que entendí que Dios no trabaja por comparación. Que su obra en mí tenía otro ritmo. Que mientras yo quería velocidad, Él buscaba profundidad. Y decidí cambiar mi oración. Ya no pedía solo respuestas rápidas, sino propósito en la espera. Le dije, Señor, si me tienes aquí, enséñame lo que necesito aprender. Y cuando llegue lo que espero, que me encuentre preparado. Desde ese momento, la espera no desapareció, pero se hizo más llevadera. Porque ya no era un espacio vacío, sino un aula de formación. Y en esa aula, aprendí más de Dios y de mí mismo que en los días de milagros inmediatos. Quizás hoy estás en ese punto. Tienes promesas, pero no cumplimiento. Tienes palabra, pero no resultado. Tienes fe, pero el cielo parece mudo. Y la tentación de abandonar es real. Pero permíteme decirte algo con ternura, no renuncies. No porque sea fácil, sino porque vale la pena. El Dios que te prometió no es hombre para mentir. Él no juega con tus emociones. Si te dio una palabra, la cumplirá. Si sembraste con lágrimas, cosecharás con alegría. Si esperas con fe, verás el fruto. Pero necesitas recordar cada día, Él no está tarde. Está preparando algo mayor. Haz algo simbólico hoy. Escribe lo que estás esperando. Una respuesta, una sanidad, una restauración, un propósito. Escríbelo con sinceridad. Y luego escribe al lado, Dios no está tarde. Está preparando algo mayor. Coloca ese papel en tu Biblia, en tu pared, en tu cartera. Y cada vez que el desánimo quiera instalarse, vuelve a esa declaración. Repite con fe, aunque no sientas, Él no llega tarde. Él nunca falla. Él ya está obrando. Esa convicción puede sostenerte. Porque la fe no elimina la espera, pero te da fuerza para atravesarla con dignidad, con esperanza, con paz. También puedes usar este tiempo para sembrar en otros. Mientras esperas tu milagro, sé parte del milagro de alguien. Ora por otros. Escucha a alguien que necesita consuelo. Sirve en tu comunidad. Porque muchas veces, en el dar, recibimos sin darnos cuenta. Y cuando menos lo esperas, en medio de tu entrega, Dios aparece con esa respuesta que tanto anhelabas. No porque la buscaste, sino porque te alineaste con su corazón. Y cuando te alineas con el corazón de Dios, lo que viene siempre es mejor de lo que esperabas. No minimices lo que estás viviendo. Esperar no es pasividad. Es un acto espiritual. Es declarar cada día que tu esperanza no está en los tiempos humanos, sino en la fidelidad eterna. Es mirar el reloj y decir, no entiendo, pero confío. Es seguir sembrando, aunque la tierra esté seca. Es seguir cantando, aunque no haya melodía. Es seguir caminando, aunque no veas el destino. Y un día, sin aviso, sin anuncio, lo que esperabas llegará. Y lo hará con más belleza, más poder y más impacto del que habías imaginado. Porque cuando Dios toma su tiempo, lo hace para sorprenderte. No para castigarte, sino para mostrarte que su gloria no sigue nuestros esquemas. Así que hoy, respira. Descansa. Haz lo que te toca y deja el resto en manos de aquel que no se equivoca. Repite en tu mente y en tu alma, Dios no está tarde. Solo está preparando algo mayor. Esa frase no es cliché. Es una verdad eterna.
Y si te aferras a ella, podrás atravesar cualquier espera sin perder tu fe. Porque el que prometió, cumplirá. Y cuando llegue lo que esperas, entenderás por qué tuvo que tardar. Y sonreirás. Y dirás, ahora entiendo. Valió la pena esperar. Tal vez ahora mismo tu vida no se parezca en nada a lo que soñaste. Tal vez llevas tanto tiempo luchando, que te acostumbraste al cansancio. Quizás ya no sabes cómo confiar, porque cada intento terminó en decepción. Pero si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti, aunque sea pequeño, sigue creyendo. Y eso basta. No necesitas tener una fe perfecta, ni una vida ordenada, ni todas las respuestas. Solo necesitas dar un paso más. Una oración más. Un respiro más. Porque ahí, justo en medio de tu caos, Dios está más cerca de lo que imaginas. Y si tan solo hoy decides confiar, aunque sea con miedo, algo dentro de ti comenzará a cambiar. Confiar no significa que todo se va a resolver de inmediato. Confiar significa que, pase lo que pase, tú no estás solo. Que hay un propósito mayor en cada lágrima. Que tu dolor no es invisible a los ojos del cielo. Que cada noche en vela, cada porqué, cada vacío, está siendo recogido por las manos de un Dios que transforma lo roto en belleza. Pero esa transformación empieza cuando sueltas. Cuando te permites decir, no entiendo, pero sigo creyendo. Cuando renuncias a la ilusión del control y abrazas la certeza de que Dios sabe lo que tú no sabes. Ve lo que tú no ves. Está obrando incluso donde tú solo ves silencio. No estás aquí por casualidad. Este mensaje te encontró porque era necesario. Porque era hora de que escuches que no estás dañado por sentir ansiedad, ni eres débil por tener miedo. Eres humano. Pero también eres hijo. Y ese Padre no te abandona en medio del proceso. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque todo parezca quieto. Él está allí. Y está esperando que te acerques. No con religiosidad, sino con sinceridad. Con el corazón en la mano y las palabras entrecortadas. A Él no lo impresionan tus logros. Le importan tus heridas. Y está dispuesto a caminar contigo hasta que vuelva la paz. Este puede ser el momento que cambia tu manera de vivir la fe. Ya no desde la presión de tener que resolverlo todo, sino desde el descanso de confiar. No es que dejes de sentir ansiedad para después orar, es que oras mientras sientes. No es que esperas a tener paz para acercarte a Dios, es que te acercas y encuentras paz en el camino. Cada pensamiento, cada emoción, cada miedo, puede ser transformado en una oración. Y esa oración, aunque a veces parezca insignificante, está construyendo un puente entre tu corazón y el cielo. Hazlo práctico. Cuando sientas que el miedo vuelve, ora. Cuando no puedas dormir, susurra su nombre. Cuando sientas ansiedad, respira y entrega el pensamiento. Cuando todo parezca gris, abre tu Biblia en Filipenses 4, 6-7 y repítelo como promesa. Porque la fe no siempre grita. A veces solo resiste en silencio. Pero aún esa resistencia vale oro en el cielo. Porque confiar, cuando no tienes motivos aparentes para hacerlo, es adoración pura. Tú tienes el poder de decidir qué hacer con lo que sientes. Puedes dejar que te consuma o puedes dejar que te transforme. Puedes seguir cargando con ese peso o puedes dejarlo en manos de aquel que nunca falla. No es una fórmula mágica. Es una elección de cada día. Elegir confiar. Elegir entregar. Elegir creer, aun cuando no sientes. Porque la confianza no nace de la emoción, nace de la convicción. Y tú estás más cerca de esa convicción de lo que imaginas. Tu vida puede cambiar. No mágicamente, pero sí profundamente. Y todo comienza cuando eliges confiar. Confía y verás cómo cambia tu perspectiva. Confía y verás cómo regresa la paz. Confía y verás cómo incluso lo que no entiendes comienza a tener sentido con el tiempo. No necesitas ser fuerte todo el tiempo. Solo necesitas recordar que aquel que te ama no se cansa de sostenerte. No estás solo. Dios está contigo. Hoy, mañana y todos los días. No tienes que hacerlo todo. Solo tienes que creer.
Y si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que también necesite descansar. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos cada semana en esta jornada de fe, consuelo y propósito. Porque tu alma necesita más que contenido, necesita dirección.